Gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí. Estamos terminando ya el mes de noviembre. Estamos concluyendo también toda una serie de estudios que duró 3 meses. Hoy en nuestra última lección ya tenemos el material que comienza el próximo domingo. En un rato más nos lo van a traer para aquellos que se quieran comprometer a estudiar la lección, se puedan llevar el libro y lo usen en casa y vengan aquí ya con algún antecedente y que podamos, a través de lo que hagamos aquí, enriquecer lo que en casa estamos estudiando. Es mucho más efectivo cuando no solo venimos a oír aquí por primera vez el tema, sino que ya lo estuvimos estudiando en casa. Les recuerdo, y ahorita que lleguen los libros, que los repartamos. Si hay demasiados alumnos interesados en estudiar y no nos alcanza el material, se puede llevar uno por familia. Pero si nos sobran, pues para qué los queremos guardados, ¿verdad? Cada quien puede llevarse el suyo. Vamos a orar, hermanos, y a iniciar esta lección importante, que es como el cierre de lo que vimos toda esta serie de estudios sobre cambiar las cosas en nuestro entorno, en nuestro mundo. Hoy vamos a hablar ya no en el libro de Daniel, sino en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero vamos a hablar de la oposición. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer ante la oposición? Vamos a orar. Señor, estamos hoy agradecidos porque nos concedes la vida, la salud en este día, porque pues estamos acercándonos, Señor, al final del año y con la gratitud de que nos hayas concedido vivir estos 11 meses con grandes experiencias, con grandes enseñanzas. Y ahora, Señor, aquí en tu casa venimos a que tu palabra siga tocándonos, transformándonos y preparándonos para la vida. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, sea quien hoy nos deje entender lo que esperas que hagamos, no solo lo que quieres que sepamos, sino lo que quieres que hagamos, especialmente ante la oposición que seguramente encontramos día a día en nuestra vida. Te rogamos también, mi Dios, que a este grupo le llenes de bendición, le llenes de necesidad de la palabra y también que traigas con cuidado a los que no llegan. Permite, Dios, que la puntualidad pueda ser un valor para nuestro grupo y que si nos concedes llegar al próximo año también podamos tener mayor fruto. Gracias, Dios, por este momento y por tu palabra poderosa. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Ahora los 3 puntos en los que la lección está dividida, yo los estoy manejando como opciones. Opciones de lo que usted y yo hacemos o deberíamos hacer cuando la oposición golpea. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que deberíamos hacer cuando hay oposición? Y yo quisiera, hermano, primeramente dejar unos antecedentes muy claros. Mire, yo no sé si usted se percibe a sí mismo y si usted percibe al pueblo de Dios como un ejército, pero la Biblia así se refiere a nosotros. Somos soldados en guerra, estamos en una batalla espiritual. No es nuestra batalla, es la batalla de nuestro Señor y nosotros hemos sido convocados como su ejército a pelear. Yo quisiera que usted se pusiera a pensar, hermano, en un ejército que está invadiendo un territorio que no es suyo. ¿Usted qué espera que se encuentre este ejército invasor? Que se encuentre con personas con los brazos abiertos dándoles la bienvenida o con personas que se van a oponer a que invadan. ¿Con qué se encuentra un ejército invasor? Se van a oponer. ¿Oposición? O con la resistencia. Pues yo no sé, hermano, obviamente ninguno tal vez estuvo aquí cuando Estados Unidos y cuando Francia intentó dominar el territorio mexicano, pero el ejército mexicano no lo recibió con letreros de bienvenidos, aquí está la tierra que quieran, ¿verdad? Se levantaron en armas en oposición. Y si usted y yo somos un ejército, hermanos, el ejército de Dios, no sé si se ha percibido porque que nosotros somos un ejército invasor. Nosotros. El diablo no está invadiendo el mundo. Hace muchos siglos que él es el príncipe de este mundo. Él gobierna en este mundo. Lo que gobierna en la tierra es el gobierno de las tinieblas. Pero cuando Jesucristo vino, irrumpió en esta tierra y comenzó a formar un ejército invasor, invadiendo y arrebatándole al enemigo almas y territorios. Así que si usted es un verdadero cristiano, es un soldado del ejército de Dios.
¿Qué espera encontrar del mundo entonces? Que lo agarre y le dé un abrazo y qué bueno que estás entre nosotros. Oposición. Oposición es parte de la vida cristiana. No sé, hermano, tal vez algunos de ustedes, porque yo he conocido muchos cristianos que se quejan cuando encuentran oposición en su vida. No les gusta encontrar obstáculos, quisieran que la vida fuera color de rosa, así, libre de obstáculos, libre de oposición. Imposible si es parte del ejército de Dios, imposible. No sé si lo estoy desanimando, pero es la realidad. Hay oposición, siempre. De hecho, hermanos, si usted ha vivido su vida y dice, pues yo realmente no he vivido en oposición, tal vez no es parte del ejército invasor. Un ejército invasor siempre encontrará oposición. Y mire, vamos a hablar, antes de entrar de lleno al tema, ¿qué tipos de oposición tenemos? El apóstol Pablo hablaba y decía que él estaba viviendo oposición y estaba encontrando problemáticas, dice, problemas de las circunstancias. Dice, había peligros, acechanzas en la naturaleza, en la sociedad. Entonces, las circunstancias de pronto son una oposición para nosotros. Que de pronto una enfermedad, por ejemplo, y esa enfermedad trata usted de detenerlo, de hacer que renuncie a sus ministerios, de quedarse en casa encerrado diciendo yo estoy enfermo así que ya no soy útil. Entonces la enfermedad es una circunstancia que puede ser una oposición. También una riqueza económica. A lo mejor usted se saca la lotería o alguien le hereda unos cuantos millones y entonces dice, pues ya no tengo que preocuparme, así que ya me puedo quedar en casa disfrutando de la vida y viajar tranquilamente. Y sin darse cuenta usted está siendo opuesto o algo está impidiendo que usted sirva a Dios. Entonces una circunstancia aparentemente buena se convierte en oposición. Circunstancias buenas y circunstancias malas pueden ser oposición. Pero también personas. Dice el apóstol Pablo que él tiene que enfrentar los peligros de su nación, decía, de mi nación, o sea, de mi familia carnal. Luego decía, tengo que enfrentar peligros de afuera, gente que no era parte del pueblo de Dios. Pero también decía, y tengo que enfrentar peligros de los de adentro, o sea, del mismo pueblo de Dios. Oposición, oposición, oposición por todos lados. Siempre vamos a encontrar que algo se nos opone, porque estamos conquistando para el Señor tierra y vidas. ¿Cómo enfrentamos entonces la oposición? Hay tres cosas que nos enseñan estos pocos versículos que estudiamos en Hechos capítulo 4, que nos van a mostrar lo que hacemos y lo que deberíamos hacer. Cuando la oposición golpea, hermano, ¿usted qué hace? ¿Se sostiene en el Señor y en la iglesia o se aísla y se aleja? Cuando usted enfrenta oposición, ¿se mantiene firme confiando en el Señor o se acobarda y reniega del Señor? Cuando usted enfrenta oposición, ¿sigue adelante al servicio del Señor o entonces mejor se sienta a esperar que la oposición se termine? Y vamos a ver cómo la iglesia del Nuevo Testamento enfrentó la oposición, cómo la está enfrentando usted y cómo debemos salir de aquí decidiendo enfrentarla, porque no vamos a poder eliminar la oposición. Voy a invitarle para que iniciemos entonces ahí la primera parte de la lección y vamos a leer los versículos 23 al 28, Hechos capítulo 4. Vamos a leerlos todos juntos, hermanos. Dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo lo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hasta ahí. Creo, hermanos, que lo primero que necesitamos pensar es que cuando la oposición llega a nuestras vidas, nosotros reaccionamos de manera inmediata. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo que hicieron estos hermanos que habían sido llevados presos y habían sido amenazados y se les había advertido que detuvieran la conquista que estaban haciendo con la predicación de Jesús y de la obra de Cristo en la cruz? Ellos estaban siendo impedidos, o al menos intentaron impedirles que ellos siguieran adelante. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Primeramente, ¿qué dice el versículo 3? Cuando fueron puestos en libertad, ¿qué fue lo primero que hicieron? Fueron a los suyos. Vinieron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? La iglesia. Miren, hermano, qué bonita manera de identificar a la iglesia. Ya no es decir, voy a la iglesia, voy con los míos. Amén. ¿De qué o qué nos dice esto de estas personas, hermanos? Identidad. Ellos se sentían parte de algo. Para ellos el ser familia no era un concepto que aprendieron, era una realidad. Había unidad con un grupo de personas que estaban conociendo apenas. No tenían ni un mes de haber conocido a ese grupo de personas y ellos ya decían, son los míos, son los nuestros. Y mire, hermano, que esto obviamente tiene que ver no con lo que los demás hacen, sino con lo que yo hago, o con la manera como yo vivo. Porque los apóstoles no estaban experimentando esa identidad con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios los hubiera integrado. Recuerden que ellos fueron los primeros. Lo que estaba pasando es que ellos se sentían parte por lo que el Señor les había enseñado. Yo no sé si usted se acuerda cuando estaba Jesús muriendo en la cruz y vio al apóstol Juan, que fue el único apóstol que estuvo ahí y que estaba junto a su mamá. ¿Se acuerdan las palabras que Jesús le dijo a Juan y a María? ¿Qué le dijo a María? Y a él, he ahí tu madre. Y dice, y desde aquel día el discípulo la recibió en su casa. Desde ese momento, hermanos, ahí el Señor estaba enseñándole no solo a Juan y a María, sino a los que habíamos de creer en Él. Y por eso esa palabra quedó registrada en los evangelios. Que ya no somos personas independientes. No dijo, Él va a ser como tu hijo, o ella va a llegar a ser como tu madre. Él estaba hablando en presente y le dijo, ella es tu madre ahorita, y Él es tu hijo, familia de Dios. Cuando usted cree en Cristo, hermano, y viene a una iglesia y nos ve, no vamos a llegar a ser como hermanos. ¿Qué cree? Somos hermanos. Cuando usted sale de vacaciones o va a otra ciudad y visita otra iglesia, esa gente a la que nunca ha visto, ¿qué cree? Son sus hermanos. Aunque nunca los haya visto, son sus hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús, y lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, de dos pueblos hizo uno para que no hubiera separación. La sangre de Cristo nos ha convertido en una verdadera familia. Cuando yo tengo problemas, cuando siento oposición, cuando hay algo que me está yendo en contra, ¿a quién busco primero? A los míos. Mi esposa, mis hijas, pienso tal vez en mis hermanos y mis padres. ¿Y por qué de pronto nosotros no pensamos en nuestra iglesia cuando enfrentamos una oposición en nuestra vida? Estos hombres, hermanos, en medio de la oposición, lo primero que hicieron es ir a los suyos. Pero no solamente eso, obviamente, ¿verdad? ¿A quién más se acercaron? Porque ¿qué es lo que hicieron enseguida, ya estando todos reunidos? Oraron. Dice el verso 24. Y ellos, o sea, los suyos, habiendo oído lo que les platicaron de la oposición, todos juntos alzaron con un solo ánimo la voz a Dios y oraron. Todos. Mire, hermano, aquí hay una realidad que debe usted llevarse, porque usted va a seguir viviendo oposición económica, que es una circunstancia, enfermedades, otra circunstancia, personas en contra de usted, son enemigos humanos, incluso tal vez va a encontrar oposición entre los mismos que se llaman cristianos. ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿O qué es lo que usted hace cuando siente esa oposición? En su iglesia, en su trabajo, alguien
habla mal de usted, lo ve mal, habla mal y hace que otros lo vean mal, oposición, ¿qué es lo que hace usted? Se sostiene en el Señor y en la iglesia, o mejor dice, ya no voy, mejor ya no me junto con ellos, mejor me aíslo. Cuando usted se aísla, hermano, piense en esa perspectiva del ejército invasor. Usted va con un grupo de soldados. Cuando empieza un ataque en contra, ¿qué es lo que hacen los soldados? Bueno, se protege. Pero ¿qué pasa si después de que se protege usted se levanta y está solo? No ve a sus compañeros del ejército. ¿Qué hace un verdadero soldado? No sé si aquí hay algún militar. ¿Qué hace un soldado? Permanece varias ilustraciones, o sea, cuando el enemigo es fuerte, pues se juntan así para proteger. Empieza a buscar a sus compañeros. Empieza a buscarlos de nuevo porque tienen que ver quiénes quedan para que juntos nuevamente se reorganicen, planeen una estrategia, pero nunca, hermanos, a menos que sea Rambo, nunca dicen yo voy solo, porque es un ejército. Y para conquistar y para hacer frente a la oposición solo es muy difícil que pueda salir adelante. Entonces, fíjese las dos opciones. Me reorganizo con mi ejército, con mis hermanos, con mi familia, para enfrentar no solo la oposición, o mejor me aíslo y la enfrento yo solo. Mejor me separo y la enfrento yo solo. Y mire, hermano, que cometemos un error doctrinal aquí, porque luego decimos, al único que necesito es a Dios. Si Dios está conmigo, yo puedo solo. No es mentira, pero es una mala aplicación de la doctrina de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios, y lo vemos a lo largo de toda la Biblia, se manifiesta donde está su pueblo. 2 o 3, ¿se acuerdan? Donde hay 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos. Y uno puede decir, ¿y si estoy yo solo entonces no está conmigo? No, sí está contigo, pero es importante que el creyente, el miembro del ejército de Dios comprenda la estrategia divina del cuerpo, de la familia de Dios. Cuando enfrentamos oposición, hermanos, necesitamos identificar cuál es la actitud que tomamos. Este grupo de creyentes inmediatamente buscó a su iglesia y juntos fueron a Dios. Establecieron la realidad de su circunstancia y no decidieron dar marcha atrás. No se escondieron ni huyeron como cuando apresaron a Jesucristo. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando apresaron a Jesús? Cada uno se fue corriendo por su lado. Pero ¿qué hicieron después? Ya estaban juntos, ¿no? Asustados, preocupados, pero inmediatamente se volvieron a buscar, porque eso es lo que debería ser una persona que entiende que no está aquí en el mundo luchando sola y que no está solo contando con Dios. Cuenta con el pueblo de Dios. Yo me he dado cuenta que es común, no sé si es por el estilo de ciudad, el tamaño de la iglesia, pero de pronto para enfrentar circunstancias adversas y enfrentar circunstancias hermosas, la gente se aísla. Por ejemplo, van a empezar 2 jóvenes un noviazgo, ¿no? Nadie nos enteramos, de repente ya los vemos y ya son novios. Está bien. Supongo que oraron cuando son cristianos, ¿verdad? Pero cuando se ha levantado un joven y hermanos, estoy comenzando a orar porque creo que esta chica es la que Dios tiene para mí. Y quiero que me ayuden a orar para que Dios me confirme si es así para empezar una relación de noviazgo. O cuando ya lo empezaron, ¿verdad, hermanos? Ya tomamos una decisión, hemos orado, pero ahora que empezamos nuestro noviazgo, queremos que la iglesia esté orando por nosotros, porque queremos hacer las cosas bien. ¿Cuándo ha visto eso usted? Cuando ya se van a casar. De pronto ya se van a casar y ya nos dan la invitación y, caray, yo no sabía. Obviamente dicen, porque tienen que saber, los que deben saber son ellos dos, pero es que somos una familia y empezar un hogar no es cualquier cosa. Si yo cuento con la oración de mi iglesia para tomar una decisión tan importante, yo puedo asegurar, hermanos, que cuando venga la oposición, voy a tener no solo a mi Dios poderoso que va a ayudarme, sino a una iglesia que estará también para sostenerme. Y es algo que nosotros no hacemos. Por eso cuando empiezan los problemas matrimoniales, nadie nos damos cuenta y de repente ya decimos, ya me divorcié. Caray, así como ni cuenta me di que se iba a casar, ni cuenta me di que ya se divorció.
porque no estamos sosteniéndonos en medio de la oposición en las rocas que Dios pone a nuestro lado, que es Él y su iglesia, su pueblo. Desde el principio, hermano, en decisiones importantes deberíamos compartirlo. Desde el principio, cuando enfrentamos oposición, aunque no tenga que ver con la iglesia, sino con mi vida, mi matrimonio, mi trabajo, deberíamos compartirlo. Porque en la unidad del cuerpo de Cristo está la victoria sobre la oposición. En la unidad del cuerpo, hermano Juanito. Hermano, considero yo que eso se ha perdido porque la iglesia no, como usted dice, parece iglesia, no es. O sea, hay que ser verdadero cristiano para que se tenga esa confianza, ese amor, esa comunión. Y los mismos cristianos hemos quitado eso porque en lugar de apoyarnos, ayudarnos, andamos. Y eso pasa porque no sentimos identidad, no sentimos que somos parte de algo, no los vemos como los míos o como los nuestros. Así es como Y eso, hermano, la realidad de que somos no depende de las emociones ni de qué tan imperfecta es la gente. Depende de una obra milagrosa que hace el Espíritu Santo cuando usted le da su ADN y luego se la da a su hermano y ya los hace familia. No depende de nosotros. Usted debe aceptar que somos familia porque Dios nos hizo familia, no porque parecemos o porque nos guste. Es una realidad, y cuando lo aceptamos como una realidad, luego viene la emoción, la sensación. Sí lo siento parte mía, pero curiosamente no es por cómo me hacen sentir ustedes, es por cómo me integro yo a ustedes. En una misma iglesia, hermanos, en un mismo tiempo, yo he oído a una persona decir: aquí no me hacen sentir familia. Y luego oigo a otra al mismo tiempo que me dice: aquí me hacen sentir familia. Y yo observo, porque soy observador, y me doy cuenta que los tratan igual. Pero cómo reacciona el individuo es lo que le hace sentir diferente. Depende de usted, hermano, sentirse parte de este grupo, de esta familia, y vernos como los suyos. Depende de usted. Sí, no vamos a negar que habrá algunos que no son nada sociables, que no son nada cariñosos, pero la verdad, hermano, en esta iglesia yo veo que la mayoría tiene un corazón abierto para recibir a muchos. Pero a lo mejor con los que ustedes están intentando son el grupo pequeño que no está tan abierto. Pero aún si le toca un grupo así, usted puede ser el que derribe las puertas que impiden que ese mismo grupo se sienta parte del resto. Depende de uno. Yo no sé, hermanos, si cuando usted está enfrentando problemas económicos, problemas en su familia, alguna enfermedad, si usted tiene enemigos en la colonia, en su trabajo, usted inmediatamente viene a Dios y a su iglesia y les dice: esta es mi guerra que estoy enfrentando. Oren conmigo, oren por mí. Porque eso es lo que deberíamos hacer, hermano, cuando enfrentamos oposición. Ahora, cuando la oposición es grupal, la iglesia enfrenta oposición. ¿Qué hace la iglesia cuando viene un problema que está afectando a la iglesia? Deberíamos venir al Señor, reunirnos y orar juntos, porque es la manera de enfrentar la oposición con el Señor, que es nuestro todopoderoso protector, y con el cuerpo de Cristo, que es el resto de nuestro ejército que nos va a dar la victoria. Cada circunstancia adversa que vivamos de manera grupal o que vivamos de manera individual, hay dos formas de enfrentarla, y la que nos va a dar la victoria es la primera: me sostengo en el Señor y en su iglesia, porque si me aíslo y me alejo, lo más seguro es que termine derrotado. Eso es lo más seguro, porque dice el Señor: separados de mí nada puedes hacer. Y luego dice que cuando uno camina solo, pobrecito, porque cuando se caiga no va a haber quien lo levante, pero cuando haya dos, ahí va a tener alguien que va a convertirse en su sostén. Plan de Dios, hermano, para enfrentar la oposición en nuestra vida, nuestra iglesia. Nuestro Dios y su iglesia son nuestro sostén. ¿Cómo ve? Está enfrentando oposición, hermano, compártanosla. Está enfrentando un problema, a veces nos da vergüenza porque podemos pensar: es que la oposición es mi culpa. ¿Qué importa? ¿Qué importa de quién es la culpa? Lo que importa es vencer esa oposición y que usted salga vencedor.
y tiene a su Dios y tiene a su iglesia para que usted cuente con ellos para enfrentar ese momento difícil. Yo le aseguro que va a ser bien diferente. A lo mejor va a tardar un rato la victoria, pero cuando usted se sabe acompañado y sostenido no solo por Dios sino por otros, lo enfrenta bien distinto. Yo sé que cada uno podría dar un testimonio de una realidad que estamos viendo aquí, porque el que se queda solo normalmente se queda en el suelo. Hermana. Yo creo, pastor, que usted tiene toda la razón, pero nos hace falta conocernos más, y aparte de que nos hace falta conocernos más, nos hace falta también solidarizarnos con el que tiene esa oposición, ¿no? Solidarizarnos y sentir el problema, el conflicto por el que está pasando. Porque si nada más lo escuchamos y no nos interesamos por aquel hermano que está enfrentando oposición, pues se enfría uno o nos enfriamos, o si yo no me involucro con él a hablar o a apoyarle, pues no tiene caso. Aún así, y es cierto, porque necesitamos conocernos y tenemos que identificarnos, pero esto es más de lo que hacemos nosotros, hermanos, es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo llegué aquí a Guadalajara y yo empecé a amar a las personas aún sin conocerlas. De hecho, aún amo a muchos de los que se fueron. ¿Por qué los empecé a amar? Porque yo llegué al cuerpo de Cristo en el que Él me integró y yo le creía a Dios antes de creerle a las personas. Empecé a conocer, algunos no los conozco todavía, pero yo puedo ver a una persona que a veces ni el nombre me acuerdo, porque todavía no me sé los nombres de todos. Pero si viene y me dice tengo un problema, se convierte en mi carga, aunque no lo conozca. ¿Por qué? Porque para mí es una realidad. Mi comunión con el Señor me une a su iglesia. Mi comunión con el Señor me une a su iglesia. No es al revés. No necesito conocerlos y tratarlos a todos para integros. Yo hago lo necesario, me preocupo, me acerco, los conozco, no para que ya los sienta mi familia, sino porque son mi familia, ¿verdad? Pastor, pero aquí hay no, sin veros, hermano. Aquí hay un problema. Si aquel hermano o aquella persona tiene ese problema, tiene esa oposición y no tiene la confianza en ir con el líder o con el pastor y mencionarle, pues ¿cómo le vamos a ayudar? Entonces aquí usted tiene el Espíritu Santo y todos muchos tienen el Espíritu Santo, pero si aquella persona que se está ahogando en el mar y no trata de ir con lo que corresponde, pues entonces ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Por eso el punto tiene que ver con lo que usted hace. Lo que usted hace, no lo que hacen los demás. Aquí no fue la iglesia a buscar a los apóstoles que salieron de la cárcel. Ellos fueron a buscar a la iglesia, ellos pudieron haber llegado enojados. Oigan, nos fueron a la cárcel, ustedes ni en cuenta. No, ellos fueron los que salieron enfrentando la oposición y fueron a buscar a los demás. No estaban esperando recibir apoyo, ellos fueron a donde lo iban a encontrar. Y ellos fueron los que compartieron con los demás. Es usted, soy yo el que va a hacer algo cuando enfrente oposición. No puedo esperar que la iglesia o los demás hagan algo cuando yo estoy en problemas, porque hay algo que Dios no nos ha dado y es el don de la adivinación. Usted no puede adivinar quién está sufriendo, quién tiene problemas en su familia, quién tiene problemas económicos, no lo puede adivinar. Por eso usted debe venir, compartir y dejar que el Espíritu nos mueva para que juntos clamemos a Dios y hagamos algo para sostenernos, porque a veces la oposición no va a terminar, pero cuando la enfrentamos como familia, como cuerpo, salimos victoriosos. El tiempo que dure, y tal vez ni siquiera, como hay gente que se enferma, una enfermedad dolorosa, desgastante, y termina muriendo en el pueblo de Dios, pero que haya muerto en su enfermedad no es una derrota, porque pudo enfrentarla con valentía, cumpliendo los propósitos de Dios, y se va satisfecha de lo que vivió. Y los que nos quedamos sufrimos y lloramos, pero nos sentimos satisfechos de cómo estuvimos al pendiente y en unidad mientras pasó por ese momento difícil. Esa es la realidad, porque la oposición nunca se termina. Si acaba una, sale otra. Porque estamos en un mundo al que estamos conquistando y no somos bien recibidos. Jesús dijo, es que ustedes no son del mundo, por eso el mundo los aborrece. Si me aborreció a mí,
también nos va a aborrecer a ustedes. ¿Qué palabras de ánimo nos dio el Señor? Pero es la realidad. Tenemos que darnos cuenta que así nos va a estar sucediendo, y por eso dice el Señor: aquí estoy yo y aquí está mi ejército. No pelee solo, hermano. No le enfrentes solo. Únase. Pastor, vuelvo a insistir, pero si es bien necesario que... Sin peros, hermano. No, y es que si hay peros, pastor. No. Lo hay, porque no, En la porque realidad, ¿sabe por qué? en la realidad bíblica no. En No su debería vida- haber. ¿Y quién va a quitar esos peros? Pues nosotros mismos, Ahí está. pastor. Eso Porque es ¿saben lo que qué? estamos Nosotros a veces no queremos sentir el problema de mi hermano, no lo sentimos. ¿Pero por qué no quieres yo, sentir? yo lo siento, pastor, pero yo, por ejemplo, Tú no puedes saber si nosotros lo quieren. No, pastor, porque mire, yo a veces, yo he Es que mire, sentido déjeme le de interrumpo, hermanos. déjeme le interrumpo. Es que ese es el asunto. Pensamos que creemos lo que los demás piensan. Si usted me dice, yo no, pero otros sí, ¿cómo sabe? Porque no les ve una actitud. Eso no es no puedo asegurarlo. Lo cierto es que en una iglesia puedo encontrarme siempre, y tal vez es un hecho que voy a encontrarme siempre, gente que no se integra. Pero esos que no se integran no cambian la verdad de la iglesia. Eso es algo que sí debe quedar claro. Por eso, si yo pongo un pero, por eso digo sin peros, y con todo respeto, hermano, si yo pongo un pero es como dar una razón para no creer esto o no hacerlo. Los peros son una razón, son un obstáculo, son un impedimento. Pues esos peros debemos de vencer todos, pastor. Que los vence usted se vence. No, pastor, pero pues para que seamos felices tenemos que estar todos. Hay muchos aquí en esta congregación que tienen sus peros, y en mí siempre van a encontrar un apoyo, una oración y algo con que yo pueda ayudar, porque yo estoy dispuesto. Y yo puedo decir entonces, en mi iglesia hay gente dispuesta a ayudar. Ahora, si usted se va a fijar en lo negativo, pero es que hay gente que no. Yo de eso no hablo. Yo hablo de lo que va a encontrar y lo que necesita. Lo otro no lo necesita, aunque lo vaya a encontrar. No sé si entiende ese punto. Ahora, si todos entendemos, si todos lo hacemos, gloria a Dios. Pero si no, yo sigo aquí. Y yo sé que ustedes están ahí. ¿O no? Es mi convicción, hermano. Hermano, aquí hay algo que considero que debemos de ver. Muchas de las cosas que utiliza el enemigo es la división. Ya sabes, divide y vencerás. Entonces, lo primero que trata cuando se enfrenta a un problema es tratar de quitarlo, de jalarlo, sacarlo de la iglesia. ¿Sí? Porque sabe que cuando está unida a la iglesia no puede. O sea, la iglesia con la iglesia unida no puede. Entonces trata de sacar los miembros a través de la oposición, a través de todas estas cosas para aislarlo. Y ya aislarlo, poder manejarlo y poder derribarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que en un momento dado puede ayudarnos para poder tener visión o poder recibir todo lo que nos está diciendo? Es que solamente el Espíritu de Dios, como estuvo el Espíritu de Dios en la iglesia y les hizo sentir de ir con los suyos, ese mismo Espíritu que está con nosotros, que nos debe de hacer sentir que debemos de ir con la iglesia. Y ahora sí, el Espíritu de Dios debe de hacer un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón para estar abiertos. No solamente, hermanos, para que vengan y nos digan, ¿saben que tengo este problema? No, sino también para poder nosotros expresarlo cuando tengamos esa situación. Porque el enemigo lo que va a estar esperando es que haya una situación adversa y empezar a trabajar para poder sacarnos de la iglesia. ¿Sí? Miren, hermano, yo acabo en menos de un mes he hablado con dos personas que me dijeron, ya nos vamos a ir de la iglesia, porque aquí no sentimos que nos quieren. Yo le dije a esa persona, si yo hubiera tomado esta decisión, hace 2 años ya me hubiera ido, porque yo no sentía que me querían. Pero yo decidí enfrentar la oposición con los que están aquí. Amén. Aún, tal vez algunos que no me quieren, pero aquí están. Y yo quiero contar con ellos. Lo peor que usted puede hacer es lo que estas 2 personas me dijeron. No nos vamos a ir a otra iglesia, no sé, apenas vamos a empezar a orar. O sea, se van a aislar para ver a dónde. En ese tiempo de aislamiento, hermanos, el enemigo va a hacer crisis sus vidas. Y eso de usted y yo tenemos que entender. ¿Por qué Dios no hizo un cuerpo perfecto para que todo el mundo encontrara abrigo, amor y armonía? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de oposición. Porque el enemigo, ¿qué cree? Está
también está en la iglesia, Así es. también está aquí, también le mete ideas, también le cierra el corazón para que en un momento dado usted no quiera saludar a alguien. Son cosas que el diablo pone y siguen siendo oposición. Ante esa oposición interna, ¿qué debo hacer? Lo mismo. En la misma gente de Dios y con mi Dios yo debo enfrentar la oposición. Es la única manera en que puedo salir victorioso. La única manera. En una misma iglesia, les digo, hermanos, con la misma gente, buena y mala, dispuesta y no dispuesta, hay gente que se integra y dice, aquí me siento fortalecido, y hay gente que dice, yo aquí no me siento nada, ya me voy. ¿Cuál es la diferencia? La persona, porque todos los demás son los mismos, pero es la persona la que marca la diferencia entre sostenerse o alejarse. Usted va a decidir. Y cuando lleguemos al cielo, hermano, y esto sí se lo adelanto también, a ninguno Dios nos va a aceptar el hecho de que es que en la iglesia que llegué no me integraron. Dios va a decirle, yo voy a tratar con ellos, aquí estamos tú y yo, ¿por qué te saliste? Es que aquello, no, tú, ¿por qué? Porque no quise, esa es la verdad. No quisiste esperarte a que yo continuara haciendo el trabajo de perfección. ¿Y quién fue el que se perdió el asunto? ¿Y quién fue el que perdió la familia y el sostén? ¿Quién fue el que perdió los propósitos de Dios? El que tomó la decisión. No vamos a poder culpar a los demás. Todo el mundo decimos no hay iglesia perfecta y es verdad, pero lo que no decimos es que toda iglesia es el cuerpo de Cristo. Toda iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo quiero estar en el cuerpo, porque el Señor me juntó ahí, me unió ahí, y ahí es donde yo voy a recibir crecimiento, madurez, apoyo, oración, transformación, hasta de los que son no tan buenos, ¿verdad? Alex. Sí, hermano, quería retomar un poco lo del inicio, la parte de la oración. Orar a diario por nuestra iglesia, por nuestros hermanos. Se me viene a la mente cuando oro muchas de las cargas de mis hermanos que los miércoles graciosos las comparten. Pero aún no sé así orar por toda la iglesia. Realmente olvidarnos 5 minutos de la pedida personal al Señor. Señor, yo necesito, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero, Señor, yo deseo. Sino hacernos a un lado y venir por nuestra iglesia. Y agregar también, Señor, dame gracia para con aquellos que no me quieren. Y la gracia con los que no la merecen. Exacto. Porque esa es nuestra perspectiva. Sí, Hermano, acuérdese de Job. Usted sabe que a Job le estaba yendo mal. Yo no sé si se acuerda cómo termina la aflicción de Job. No, pero ¿cómo termina en esa frase? La aflicción de Job terminó cuando él hubo orado por sus amigos. Ah, sí. No sé si se ha detenido en ese versículo. Sí. La aflicción de Job terminó cuando él hubo orado por sus amigos. Pero sus amigos no estaban viviendo la prueba. Pero tenían un problema en su relación con Dios. Estaban malinterpretando la perspectiva de Dios. Y entonces Job dejó de pensar en yo, porque estoy así, si soy bueno, ¿por qué? Y dejó de pensar y dijo, mis amigos ocupan la oración. Y oró por ellos y ahí terminó su aflicción. Es lo que dice Hermano, Alex. y es tan increíble que los amigos dicen realidades de Dios, o sea, verdades de Dios le expresan a Job, cómo es Dios, o sea, actitudes de Dios, Sí, y aún son así verdad. estaban equivocados. O sea, Porque estaban malinterpretando esa naturaleza de Dios en la realidad de Job. Es que la aplicación estaba mal. Así es. Hermano, Es que además, hermano, ya en el Señor lo tenemos todo, no tenemos que estar pidiendo para reflexionar. y de eso hemos estado hablando y vamos a predicar hoy y en la noche, hermano, ojalá no falte. Tenemos todo de parte de Ya Dios. con Cristo lo tenemos todo. A lo mejor no lo vemos, pero ahí está en nuestra cuenta bancaria. ¿Es su nombre? Angélica. Ay, ya me lo había dicho varias Sí, veces. gracias. Bueno, yo quiero decir algo. Yo estoy en esta situación. Yo vengo de familia católica. Entonces, soy nueva aquí. Y sí, de repente, ¿por qué eres cristiana? ¿Por qué esto? Entonces, estoy ahorita en lo que está diciendo, en la pura oposición. Entonces, por eso me vengo, trato de venir. Y de hecho, para venir, tengo muchos peros que ahorita estoy viendo que se suman al diablo, pues así, pues. Pero trato de estar siempre aquí 10:30. Precisamente estoy yo ahorita en esa posición. ¿Y quién sabía eso de Angélica? Nadie. Ahora mira que está solita Ahora sentada. vamos a hablar por ahí. ¿Verdad que sí? Así Y acercarnos porque es lo que decimos, ¿verdad? Yo puedo hacer algo para lograr eso. Ahora, si oyéramos a cada uno, hermano, ¿cómo llegó hoy aquí? Que
pasó en la casa? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó en la semana? Oposiciones por todos lados. Pero venimos aquí y sonreímos. Amén. Estamos bendecidos. Pero ¿por qué no empezamos a abrirnos y decimos, hermanos, tengo este problema con mis hijas? Estoy batallando con mi esposa. No tenemos que ser detallistas. Yo sé que algunos dicen, es que hay mucha gente chismosa. Pero hay mucha gente que ora. Aquí, pastor, ya no hay. ¿Verdad? Sí, Ya no hay, ya no hay. Entonces, ¿qué importa que corran la voz de mi problema si otro buen grupo está orando para que se resuelva? Cuando se resuelva, los que piensan oyeron algo negativo van a decir, gloria a Dios que ya Dios hizo ahí un milagro. Así que lo mejor siempre va a ser sostenerme en mi Señor y en la iglesia. Vamos al siguiente verso, hermanos. En nuestro estudio vamos a ver el versículo 29 y 30. 2 versículos vamos a ver solamente, versos 29 y 30. Dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hasta el 30. Fíjense, hermano, aquí me llama mucho la atención. Obviamente, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Manteniéndose firmes, confiando en el Señor. Pero note la petición. La petición fue, Señor, destrúyelos, acábalos, cámbiales el corazón. ¿Cuál fue la petición? Mira sus amenazas y permítenos seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Hermano, de pronto nosotros sí vamos a Dios y empezamos a pedir, Señor, destrúyelos, que se los traiga la tierra, que caiga fuego del cielo. Bueno, usted puede pedirlo. No lo quiero ver nunca más. Llévatelo de la iglesia. Pero fíjese, hermano, la petición que me ayuda a confiar en quien estoy firme es en el Señor, es que yo me estoy enfocando en lo que Dios está haciendo. Porque a lo mejor si termina la oposición, entonces acaba la batalla y que no estoy aquí para conquistar. No puede Dios terminar la batalla. Quiere que usted y yo le enfrentemos. Entonces, ¿cómo le voy a decir? Termina la batalla. Él me va a decir, lo que quiero es que tú venzas y tomes la victoria. Entonces, ¿qué tengo que pedirle? Señor, mientras la oposición sigue, solamente permíteme a mí estar haciendo lo que tú quieres que yo esté haciendo. Jesús. Bueno, y a veces, pues, la Biblia nos dice que nosotros vamos a vencer el mal con el bien. En medio de la oposición, si a nosotros nos hacen un mal, nosotros tenemos que hacer un bien. Y también, ¿verdad? Dice la Escritura que nosotros, como el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas de las veces en la oposición nosotros vamos a tener que perdonar. Así es. Y ahí es cuando las personas en la oposición van a ver que Jesucristo vive en nosotros y la luz pues va a resplandecer sobre ellos. Y es donde se cumple la Escritura que dice que el sol resplandece para malos y buenos. Si Dios nos ha dado un día de vida, es para que nosotros lo vivamos para Él. Y si Dios le ha dado un día al malo, pues es para que a lo mejor llegue el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, creo que... No hay que olvidar lo que Dios está haciendo. Cuando Pablo habla de las armas espirituales que tenemos, que son poderosas en Cristo, hermanos, dice que es para la destrucción de fortalezas y para poder llevar cautivo todo argumento que se levanta en contra de Dios. Entonces, nuestra guerra es que los soldados enemigos se conviertan en soldados del ejército de Dios. No es destruir a los soldados enemigos. Las fortalezas espirituales, los demonios caerán, pero los enemigos humanos serán ganados. En esa batalla yo no debo olvidarme que la oposición que tengo, cuando son personas, son para ser alcanzadas, por cómo enfrento mi batalla. Porque esa diferencia de vida va a hacer que la gente vea que hay una diferencia de vida y todos en el fondo necesitan y quieren una diferencia de vida. Inclusive, hermano, ya lo que dice hermano Jesús es de que al final, cuando ya vemos, por ejemplo, el primer concilio que hay en Jerusalén, ya vemos a varios de los que amenazaron, ya estaban dentro de la iglesia, o sea, ya pertenecían a la iglesia. Entonces, no nos decía que los destruyeran ya como estaba diciendo, no, sino que vieron las amenazas. Y esos mismos que los amenazaron, esos mismos al tiempo se convirtieron al Señor. Algunos de los que estaban ahí se convirtieron al Señor. Claro, hermanos, y mire, mismo Saulo, yo no sé si estaba en ese tiempo en Jerusalén, pero él ya era fariseo
y él obviamente ya oía de lo de Jesús. De alguna manera Pablo estaba involucrado, o Saulo estaba involucrado en todas estas emociones negativas contra los cristianos. ¿Y qué terminó siendo Pablo? Otro guerrero, soldado del ejército de Dios, porque el encuentro que tuvo con el Señor, y luego, ¿se acuerdan cuando Pablo o Saulo fue confrontado por Cristo? Le encargó inmediatamente a él y a la iglesia que se juntaran. A Pablo le dijo, va a venir un discípulo y va a hablar contigo, y cuando ya vino Ananías, y luego juntos fueron a tratar de integrarse, y la iglesia no, así como que cuidado. Pero él insistió, porque Pablo pudo haber dicho, pues yo me voy por mi cuenta. Pero él permaneció, porque ese es el plan de Dios. Cuando usted y yo, hermano, enfrentamos oposición, debemos mantenernos firmes, no solo esperando que Dios resuelva el problema. Tenemos que mantenernos firmes confiando en Él, aunque el problema continúe. Eso es lo que debemos hacer. Porque muchas veces cuando usted y yo estamos pidiéndole a Dios que resuelva el problema y no lo resuelve, ¿con quién nos enojamos? Con Dios. Es por eso la otra opción. O me acobardo y reniego. ¿Por qué Dios no me saca de este problema? ¿Por qué Dios no me quita a los enemigos? ¿Por qué Dios no se los lleva a otro lado? Y eso pasa cuando yo no estoy confiando en el Señor. Es importante que en medio de la oposición usted sea valiente, porque la oposición tal vez no termine. Pero en medio de ella es donde usted puede confiar. ¿No dijo el Señor, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo? Y si por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, no vas a hundirte tampoco, porque yo estoy contigo. No dijo, no va a haber fuego, no va a haber agua, no va a haber inundación. Sí va a haber, pero ahí voy a estar yo, sosteniendo. Entonces mi confianza en medio de la oposición es en el Señor. Yo estaba estudiando esto, hermano, yo pensaba en mi experiencia aquí en Guadalajara. Yo pude haber hecho esto, yo pude haber hecho esto también, pero yo confío que Dios tiene un plan. Yo humanamente, si alguien me preguntara cómo le ha ido en Guadalajara, yo no diría que bien. Pero cuando pienso en lo que Él está haciendo, yo digo, me ha ido excelente. Amén, así es. Esa es la diferencia. La circunstancia no determina mi confianza. La que la determina es en quién estoy confiando. Amén. ¿Cómo la estoy enfrentando? Vamos al último punto en estos minutos que nos quedan, hermanos, porque no solamente sentarnos a esperar que Dios nos saque del problema, ¿no? La última parte, vamos a ver el último versículo, el verso 31. ¿Qué dice? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En ningún momento el Señor nos dice, a ver, quédate quieto hasta que pase la tormenta. Al contrario, tenemos que seguir sirviendo al Señor, cumpliendo los propósitos de Dios. Cuando terminó la oración, no solo temblaron y dijeron, Dios está con nosotros, así que podamos seguir confiando. Ellos salieron y siguieron haciendo lo que Dios les había encargado. Lo estaban sirviendo. Con denuedo compartieron la palabra de Dios. La oposición se había terminado. Los enemigos habían sido destruidos y ellos salieron a hacer lo que tenían que hacer en medio de la oposición. Me encanta, hermano, es el versículo cuando vieron orar. Y me encanta porque cuando nosotros, toda la iglesia, estemos unidos, la oración, va a ser algo grande. la oración, hermano, tiene respuestas inmediatas. No siempre la respuesta a la petición, pero hay respuestas inmediatas a la oración. Dios empieza a hacer algo en cuanto oramos, aunque de pronto no llegue. Acuérdense el caso de Daniel, cuando estaba orando por cierta situación que estaba viviendo y que se tardó en llegar la respuesta, y dice el ángel que venía porque se me puso el príncipe de Persia, que era el diablo, ¿verdad? Hubo una oposición, pero la oración persistió para que la respuesta llegara en su momento. Desde que empezamos a orar, algo empieza Dios a trabajar. De hecho, antes de que oremos ya está haciendo algo, pero la oración produce que la situación empiece a adelantarse y avanzar para que llegue la respuesta que esperamos. Y desde ahí es donde usted y yo ya tenemos que hacer algo. No es esperar a que termine la oposición. Cuando se calmen las cosas salimos a predicar. No, porque fue lo que Él les mandó que hicieran. Hermano, usted y yo enfrentamos oposición de todo tipo. Y nunca se va a acabar, pastor. Porque Y Dios quiere que salvemos al mundo. Mientras siga la oposición tenemos que hacer nuestra tarea.
Mientras sigue la oposición, yo tengo que seguir haciendo lo que Dios me pidió que yo haga. Y usted también. Porque a lo mejor dice, voy a soportar al Señor, pero voy a dejar mi ministerio. Tengo un problema en mi familia. Pero mientras Dios me lo resuelve, dejo el ministerio. Error. La perspectiva humana es, ¿cómo va a servir si tiene problemas en su familia? ¿Cómo? Pues con la gracia de Dios. Sirviendo al Señor, Dios se encarga de esa parte que usted tiene que enfrentar. Pero si usted se hace a un lado del servicio, hermano, también se queda en un punto peligroso, donde va a ser derribado. Ahí están los libros detrás del próximo estudio. Hermanos, nuevamente quiero pedirles si usted puede llevar uno por familia, uno por matrimonio, para que alcance para los demás, sería mucho mejor. Si nos sobran, ya después le podemos pedir. Pero también pedirle, si se lo va a llevar, no es para que engrose su librero, ¿verdad? Es para que estudie la lección. El próximo estudio que viene está también bastante interesante. Vamos a estudiar, encuentre su valor en Dios. Precisamente vamos a hablar de identidad. Me parece que son temas que Dios está trayendo porque los necesitamos. Así que se lleva su material. Ahí lo podemos dejar. Y ahorita que se levanten los hermanos se lleva. Si lo va a estudiar, si usted prefiere venir así sin estudiar, mejor deje el libro para otra persona. Muy bien, tenemos visitantes esta mañana. Creo que ya todos somos alumnos. Bueno, Jorge, quiero verle de nuevo. Y Angélica, también, Angélica. También ellos nos han estado visitando con frecuencia. ¿Sus nombres los recuerdan, por favor? David y Estrella. Qué gusto tenerlos también con nosotros para que nos vayamos conociendo, ¿verdad, hermanos? ¿Su nombre, hermano? Adrián también. Otros nombres que yo todavía no me aprendo. Muy bien, vamos a orar, hermanos, y vamos. Ay, David, como ya lo estamos viendo. Pero David, bienvenido a nuestra clase también. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Acabo de operar a mi hija el día de ayer y estaba ahorita hospitalizada. ¿Podría hacer una oración para que se restablezca? ¿Cómo se llama? Jasmine Carino. Así. Primero vamos a orar, hermana. Dentro de mí, quiero hablar con mi hijo, con mi nuera, expresarme con él para que yo pues, no me sienta mal y que yo no se sienta mal conmigo, ya arreglar la situación, pues más que nada por mí. Amén. Gracias por practicar lo que estamos aprendiendo. Por eso la pedí yo. Claro que sí, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos porque tú nos hablas con tanta frecuencia y con tanta claridad, Señor, que no nos queda más que creerte y obedecer. Te rogamos, Señor, que nos permita ser parte de una iglesia que recibe con cariño y unidad y amor a todo aquel que traes. Y permítenos también trabajar en unidad por las partes de nuestra vida como iglesia que aún pueden lastimar y alejar a algunos. Sigue perfeccionando tu cuerpo en este lugar. Queremos pedir de manera especial por Jasmine, la hija de nuestros hermanos Díaz, que acaba de ser intervenida. Señor, haz una recuperación milagrosa y poderosa en su cuerpo y también que esto pueda glorificarte a través de la confianza que pueda crecer en ella. Ponemos en tus manos a nuestra hermana Eva, Señor, y esta conversación que tendrá con su hijo y su nuera. Padre, dale palabra, dale gracia, dale autoridad espiritual y que ellos puedan estar receptivos a escuchar también lo que tú quieres decirles a través de ellos. Bendícela, Señor, y su familia. Bendice a todos los que estamos aquí. Tú conoces nuestras problemáticas, nuestras luchas, la oposición que vivimos. Ayúdanos a creer esta palabra y a comenzar a vivirla. Gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús te rogamos estas cosas. Amén.